tal? Bienvenidos a su podcast Hombres Inquebrantables y venimos a terminar el libro, capítulo 5. Aquí ya hasta con una tacita de café para poder leerles y terminarles esta gran parte del libro que dice, podemos poner unos cimientos capaces de soportar cualquier prueba. El libro nos decía, podemos confiar en Dios en medio de nuestras pruebas como pregunta. Y vaya, a mí me interesaba bastante este libro porque nos da una perspectiva diferente, nos enseña cómo mantener nuestra fe y cómo entender a Dios, ¿no? Cómo entender a Dios en medio de nuestras pruebas. Y este último capítulo dice, podemos poner unos cimientos capaces de soportar cualquier prueba. Unos cimientos, unas bases que nos ayudarán a poder llevar todas las pruebas que puedan surgir en nuestras vidas. Y pues vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar y ver qué nos tiene el autor. Y dice así, hay una sección de la ciudad de Dallas que está pasando por una asombrosa transformación. El proyecto de construcción es un diseño de ingeniería llamado Proyecto de los 5 elevados, porque cuando haya sido terminado dentro de un par de años más, habrá 5 niveles de pasos elevados para aliviar la congestión y mantener fluido el tránsito en un lugar donde se encuentran 2 de las autopistas con mayor actividad dentro de la ciudad. Es realmente increíble ver levantarse este proyecto. Va a haber más de 800 columnas inmensas de hormigón para soportar los elevados, y el 5.º nivel parece como si fuera a ser lo suficientemente elevado como para hacer que el conductor le sangre la nariz. Ahora bien, a mí me gusta conducir y me gustan las buenas aventuras, pero le voy a decir algo. Antes de subirme al 5.º nivel de esa carretera, quiero estar seguro de que los obreros no escatimaron nada en los cimientos de hormigón que la sostienen. El momento en que uno se acerca al lugar más alto de un elevado que está colgado en el aire, sobre todo si el viento sopla duro, es un momento muy pobre para descubrir que los cimientos que hay debajo de uno son inestables. Cuando una prueba difícil lo está golpeando a uno, también es un tiempo muy malo para descubrir que sus cimientos espirituales son inestables. Así que quiero terminar este libro ayudándolo a poner en su vida un cimiento sólido que lo capacite para soportar cuanta prueba le lancen encima el mundo, la carne o el diablo. Además, tengo el mejor arquitecto posible para hacer el trabajo, el propio Jesucristo. ¿Hasta qué punto son firmes sus cimientos? Jesús terminó el mayor de cuantos sermones se hayan predicado jamás, el Sermón del Monte, con una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Habló de 2 hombres que construyeron sus casas sobre unos cimientos diferentes y describió lo que le sucedió a la casa de cada uno de ellos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7 del 24 al 27. Usted ha escuchado la historia de 2 ciudades. Bien, aquí tenemos la historia de 2 hombres. Tenían mucho en común, pero había una diferencia básica muy importante entre ellos, que es el punto central de la historia relatada por Jesús.
Veamos primero los parecidos. Ambos hombres tenían el mismo sueño. Querían edificar una casa para su familia. En la Biblia se usa la imagen de la edificación de una casa en varios contextos distintos. Se puede referir a la edificación de la propia vida personal. También se puede referir a la familia de la persona. El Salmo 127 nos da la fórmula para edificar una casa que el Señor pueda bendecir, pero el salmista está hablando de mucho más que el simple hecho de levantar una estructura física. Está hablando de la forma de edificar una familia espiritualmente fuerte. Podemos dar por sentado que los dos hombres de Mateo 7 también querían edificar una vida y una familia felices. No obstante, más aún, también podemos decir que ambos tenían el mismo pastor. Jesús dice que ambos hombres escucharon sus palabras, ambos escucharon al mismo predicador, y no hay mejor predicador que Jesús. O sea, que ambos estaban en contacto con la verdad de Dios, pronunciada por los labios de Dios mismo. Ahora bien, los parecidos entre estos dos hombres se desvanecieron cuando la tormenta los azotó, porque el viento y las olas revelaron una diferencia crítica entre ambos, los distintos cimientos que tenían sus casas y sus vidas. Esta diferencia es tan importante que Jesús dice del primer hombre que era prudente y del segundo que era insensato. Necesitamos reflexionar sobre estos dos términos. La manera de evitar unos cimientos hechos con insensatez. La persona prudente puede hacer que lo dicho por Dios pese sobre su proceso de toma de decisiones y llegar a una conclusión que honre a Dios. Alguien ha descrito la sabiduría del prudente como la habilidad de llevar una vida bíblica. En el relato de Jesús, el primer hombre tenía esa habilidad, pero Jesús llama insensato al otro hombre, usando una palabra que significa morón, o sea, idiota. En la Biblia, el insensato no es aquel a quien le falta capacidad para conocer, sino la persona que tiene una falta total de comprensión y discernimiento bíblicos, y por consiguiente tiene una falta total de habilidades para la vida. Peor aún, el insensato ni siquiera reconoce su insensatez de manera que la pueda corregir. La diferencia entre los dos hombres de Mateo 7 se manifiesta en la manera de enfocar la edificación de sus casas. El hombre prudente edificó su casa sobre unos cimientos calificados como la roca. El propio Jesús, el Evangelio de Lucas, dice que cavó hondo, en Lucas 6:48. En cambio, el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué habría nadie de edificar una casa sobre algo tan inestable como la arena? ¿Por qué habría alguien de edificar una casa sobre la arena? Tal vez fuera que se quería ahorrar un poco de dinero. Los cimientos de roca son más costosos que la arena. A lo mejor el hombre insensato también se quería ahorrar parte del trabajo duro y el tiempo, optando por unos cimientos más fáciles. En realidad, no se puede hacer nada para preparar unos cimientos puestos en la arena, porque si uno trata de cavar hondo, la arena se derrumba sobre lo cavado. Por eso la gente de la Florida no tiene sótanos. Se puede saber lo alto que van a ir los obreros de una construcción con el edificio, viendo lo profundo que penetran en el suelo para poner los cimientos. Los cimientos deben ser dignos de la estructura que se ha construido. De lo contrario, alguien se verá en problemas. Una de las imágenes del 11 de septiembre que yo nunca olvidaré es el enorme agujero del suelo cero, donde se nota el tamaño gigantesco de los cimientos que soportaban a las Torres Gemelas del Centro Mundial del Comercio en Nueva York. No se puede levantar un edificio alto sin cavar hondo primeramente. Me asombra cómo en el ámbito espiritual muchas personas que quieren volar muy alto no están dispuestas a comenzar muy abajo primero.
Estoy hablando de tomarse el tiempo y el esfuerzo necesario para poder poner unos cimientos sólidos en su vida por medio de las disciplinas de la palabra, la oración, la adoración, el testimonio, el ayuno y las demás facetas de la vida cristiana. Le hago una sugerencia que le va a ahorrar dinero. Si alguna vez viaja a Italia, no vaya a ver la Torre de Pisa. Nunca me sentí tan desilusionado como lo estuve cuando vi aquel diminuto edificio inclinado. Eso era todo lo que había. Al menos la Torre de Pisa sirve para ilustrar el valor que tiene edificar conocimientos debidos. La torre está inclinada porque Pisa se encuentra sobre terrenos pantanosos. De hecho, la palabra Pisa significa pantanoso. La torre fue edificada sobre el fango sin el cimiento que necesitaba y uno de sus lados se comenzó a hundir en el terreno pantanoso. Hace pocos años estuvo incluso en peligro de caer, de manera que tuvieron que reforzarla. El hombre insensato de la historia de Jesús edificó la casa inclinada de Galilea, por decirlo así, y la casa quedó destruida cuando llegaron las tormentas. En cambio, el hombre prudente pudo pasar la tormenta y el único contraste entre ambos era el de sus cimientos. Ponga en funcionamiento la palabra de Dios. ¿Qué hizo que existiera una diferencia de tanta importancia? Jesús dice que fue la diferencia entre limitarse a oír sus palabras y oírlas para ponerlas en práctica. Ambos hombres disponían de la mitad de los elementos adecuados para tener unos cimientos sólidos. Ambos habían oído las palabras de Jesús. Ambos habían ido a la iglesia y habían escuchado la palabra, por ponerlo en el lenguaje de hoy. Pero el primer hombre se llevó la palabra a su casa y la aplicó. Mientras que el segundo, al salir de la iglesia, dejó en la banca lo que había oído, junto con su boletín del culto todo arrugado. El primer hombre actuó desde un punto de vista divino, mientras que su vecino, con su bella casa en la playa, operó desde un punto de vista humano. No sé si usted se habrá dado cuenta alguna vez, pero el punto de vista humano está lleno de arena, y la arena se mueve y cambia según la dirección en la que esté soplando el viento en el momento. El punto de vista humano es el que le permite a la persona creer todo lo que la televisión le dice que crea. Es el que tal vez haga que la persona se sienta cómoda por un tiempo, pero cuando llega la marea alta de la vida, arrasa con ella. Como ve, la cuestión de ser prudente o ser insensato no tiene que ver con la iglesia a la que asista uno, ni la frecuencia con que asista. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos con la verdad de Dios. Tal vez usted sepa recitar la palabra de memoria, pero ¿aplica a la práctica la verdad que ha aprendido de memoria? Porque cree que Dios ha hablado y que no ha dicho cosas absurdas. No basta con oír la palabra de Dios. El apóstol Santiago dice que no es el oidor olvidadizo, sino el hacedor de la obra, el que será bendecido en todo lo que haga. Santiago 1:25. He aquí el saldo final. Si yo estuviera predicando en este instante, es posible que en este punto dijera, y para terminar, porque aquí es donde quiero cerrar su atención, la tormenta que azotó a las dos casas de la historia de Jesús no determinó qué cimientos habían puesto aquellos hombres, sino que solo los puso al descubierto. Aquella tormenta no era una simple lluvia de verano. Las lluvias y los vientos fueron lo suficientemente fuertes para derrumbar una casa. Es el tipo de tormenta que rompe ventanas y que levanta el techo y lo tira. Cuando usted se encuentre con una tormenta así, más le valdrá que tenga los cimientos correctos. Si su fundamento es Jesús, usted va a poder resistir la tormenta. Pero permita que le diga un secreto. Si Él no es su fundamento, usted necesita comenzar hoy mismo a echar nuevos cimientos, porque no es posible echarlos cuando está diluviando. Si pueden echar unos cimientos sólidos antes de una tormenta o después de ella, pero nunca durante la tormenta,
El centro de una crisis es un tiempo terrible para descubrir que nuestra casa se está sacudiendo y temblando porque está perdiendo sus cimientos. Jesús está presente, pase lo que pase. Tal vez alguien diga hoy, bueno, yo pensaba que mi fundamento era Jesús, pero ahora ya no estoy tan seguro, porque esta prueba me está azotando y siento que mi vida se va a derrumbar. Estoy muerto de miedo y, para ser realmente sincero, me he estado preguntando si Jesús sabe en realidad por lo que estoy pasando. Si alguna vez se ha sentido así, usted no está solo. Son muchos los cristianos que han tenido las mismas preguntas en medio de la tormenta, y por eso quiero llevarlo a Mateo 4:35 al 41, un episodio de la vida real de Jesús y sus discípulos. Aquel día Jesús metió a los discípulos en una barca y les dijo, pasemos al otro lado. Se refería al otro lado del mar de Galilea. Comenzaron a atravesarlo, pero cayó de repente sobre ellos una inmensa tormenta y se vieron en peligro. La palabra griega usada para referirse a esta palabra hace destacar que surgió de la nada. Era una de aquellas tormentas totalmente inesperadas por las que era famoso el mar de Galilea. Ahora bien, los discípulos tenían experiencia en el mar, pero esta vez cundió el pánico entre ellos. Habían comenzado a hacer agua. Cuando alguien recordó, oigan, un momento, Jesús está con nosotros. Así que se pusieron a buscarlo, pero nunca lo vieron y se sintieron un poco evangélicamente molestos, porque Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. Los discípulos se enojaron. ¿De qué les servía tener a Jesús en su barca si Él estaba dormido cuando más ellos lo necesitaban? ¿De qué sirve tener un libertador que no lo está librando a uno de la tormenta? Así que despertaron a Jesús y le hicieron esta acusadora pregunta. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, Jesús, detestamos molestarte, pero nos vendría bien un poco de ayuda ahora. Si realmente te interesamos, levántate y haz algo. Nos podemos sentar en la iglesia para cantar aquel viejo himno que pregunta si a Jesús le importan las cosas que nos pasan. El himno da una resonante respuesta. Claro que sí, a Él le importan. Yo sé que le importan, pero cuando es azotada nuestra casa o nuestra barca está haciendo agua, tenemos la atención de decir, hola, ¿hay alguien por allí? Jesús, si realmente yo te importara, ¿estarías haciendo algo? Yo estoy aferrado a lo que puedo, pero tú estás durmiendo. Dios no lo ha olvidado. Jesús se levantó y calmó la tormenta. Esa fue la parte fácil. Después se volvió hacia los 12 y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En Marcos 4:40. Teniendo en cuenta la realidad que estaban viviendo, la pregunta de Jesús parece un poco dura, pero la hizo porque sus hombres habían olvidado lo que Él les había dicho antes de meterlos en la barca. Pasemos al otro lado. No tenía intención alguna de permitir que sus discípulos navegaran hasta la mitad del camino y se ahogaran. Los 12 lo habían oído decir esto, pero en medio de su crisis se habían olvidado de lo que había dicho. La palabra no había permanecido en ellos. La tormenta era en ese momento la que estaba determinando su teología. Jesús tenía interés en ellos, pero ellos habían perdido de vista esa realidad. Cuando le parezca que se está ahogando, recuerde lo que Jesús dijo. Si su fundamento es Jesús, usted va a poder resistir la tormenta. Cada vez que le parezca que su Dios se ha ido a dormir y no le hace caso, sepa que Él tiene en su mente un propósito. No se ha olvidado de dónde está usted y no ha dejado de interesarse por usted. Quiere ver lo que va a hacer con su palabra cuando lo azote la tormenta. Y no se equivoque, va a llover.
Sí, va a llover. Van a venir tormentas, van a venir tormentas. Hay quien dijo con toda razón que o estamos saliendo de una tormenta, en medio de una o a punto de entrar en una. Va a llover. Después de que Jesús calmó la tormenta, los discípulos sintieron temor de él. Marcos 4:41. Está bien. Si le va a temer a algo, mejor que tema a Jesús y no al viento ni a la lluvia. ¿Sabía Jesús que se acercaba una tempestad? Por supuesto. ¿Hizo que los discípulos se metieran en ella a propósito? Sí, lo hizo. ¿Por qué? Porque quería enseñar la misma lección que nosotros necesitamos aprender una y otra vez. Cuando tenemos a Jesús, tenemos unos cimientos que han sido construidos pensando en las tormentas de la vida. No hay nada que lo sorprenda o lo abrume a Él. Si Jesús es el fundamento de su vida, usted puede soportar los azotes que le dé la vida. No hay nada que pueda hundir una barca o su barca cuando Jesús está en ella. Dios ya ha determinado que va a encontrar usted en el camino y Él es suficiente para usted. Pero usted necesita aprender a absorber su palabra y llevarla a la práctica. Dios ha sido veraz y nos ha dicho que podemos estar seguros de que aparecerán las tormentas. Y nos ha dado en su palabra y en la presencia continua de su Santo Espíritu todo lo que necesitamos para que recordemos esa palabra y tengamos ayuda a la hora de aplicarla. Cuando yo era niño, mi padre me compró uno de esos sacos de box que tienen una base amplia. Por duro que le pegara el saco o por mucho que le pegara, seguía regresando a su posición inicial, porque estaba bien anclado en su base. Tenía un fundamento que era más fuerte que mis puñetazos más duros. Algunas veces la vida lo va a golpear con el puño cerrado y tal vez usted se tambalee. Sin embargo, si Jesús y su palabra son su ancla, su fundamento, usted va a volver a su posición inicial. Habrá ocasiones en que Satanás lo golpeará, pero si Cristo y su palabra son su fundamento, usted volverá a su posición, aunque se meza un poco. ¿Cómo lo sé? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Y con esto terminamos este maravilloso libro, esta maravillosa enseñanza. En verdad espero que lo puedas escuchar, en verdad espero que se quede en tu corazón y que sea de gran bendición para ti y para tu familia y que marque tu corazón, marque tu vida. De aquí en adelante hagas un parteaguas en cuestión de tu fe, en tu modo de pensar y en creer en Jesús, involucrarlo, en tener esas bases, esos cimientos. Y pues bendigo tu vida, nos vemos en el siguiente video.